Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, por la libertad que nos das de presentarnos delante de ti, Señor, como cuerpo de Cristo. Te pedimos que en este tiempo en el cual va a ser presentada tu palabra, Señor, tú puedas estar en medio de nosotros, Señor. Tú puedes abrir nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, puedas traer sabiduría para interpretar lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que de esa manera nosotros podamos atesorarlo. Te pido, Señor, que esta palabra caiga en terreno fértil, Señor, y que pueda crecer, establecerse y pueda rendir frutos, Señor. Te pongo la vida de cada una de las personas que están en este lugar, Señor, cada quien de acuerdo a sus necesidades, a sus expectativas, Señor, a lo que tú tienes preparado para cada uno de ellos, que tú puedas hablarle, Señor. No sea yo hablando, sino que seas tú a través de mí, Señor. Quédate en medio nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, el título de la enseñanza de hoy dice: mis planes o sus planes. Mis planes o sus planes. Y yo les invito a que busquemos en la palabra, en nuestras Biblias, en el libro de Isaías. Isaías 55, 8 y 9. Voy a estar leyendo en la Reina Valera contemporánea, pero les pido que me acompañen. Isaías 55, 8, 9. Dice así: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Tenemos que tener en cuenta algo. Fíjense lo que dice aquí el profeta Isaías. Dice el Señor, mis pensamientos no son los de ustedes ni mis caminos sus caminos, pero dice, así como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor tiene pensamientos sobre nosotros que van más allá de nuestra visión. Nuestra visión puede ser limitada. Nosotros somos seres humanos y no podemos ver o entender el propósito general del Señor, a menos que Él nos lo muestre, a menos que nosotros intencionalmente pidamos que Él revele ese plan y esa visión que Él tiene para nuestras vidas. Y como hijos de Dios necesitamos considerar esto. Sería un error nosotros planificar un nuevo año, pero más allá de que sea un nuevo año, porque este es un ejercicio que debemos hacer permanentemente, nosotros estar planificando, revisando cómo vamos de acuerdo a la visión que tenemos nosotros establecida como persona, como familia, como iglesia, etc. Sería un error nosotros tratar de planificar y establecer actividades que nos vayan a llevar a un fin y un propósito si no consideramos el fin superior. ¿Por qué? Porque esto nunca nos va a llevar a la satisfacción completa. Nosotros somos criaturas de Dios y el Señor tiene un plan para nosotros, que es un plan eterno. Esto fue creado y establecido desde el inicio de los tiempos. Recuerden, nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros fuimos creados con un propósito. Y es nuestra responsabilidad como personas, como humanos, como hijos de Dios, reconectarnos con ese propósito y esa visión de Dios. Es la única manera que podemos tener nosotros el éxito y la satisfacción total, personal y absoluta como persona. ¿Por qué? Porque nosotros efectivamente separados de Dios podemos tener logros. Hay muchas personas que logran cosas, y son exitosas a la manera del mundo. Y logran éxitos profesionales, financieros, etcétera, etcétera, y pareciera que pues lo han logrado todo. Pero pregúntele usted a muchas personas que no tienen al Señor y que pareciera que han logrado el éxito si realmente son felices, si realmente son plenos. Generalmente la respuesta es no. Y mírenlo ustedes, o sea, cuántas personas, cuántos artistas, cuántas personas que están en posiciones de poder, en posiciones privilegiadas, viven vidas que realmente están, primero que todo, alejadas del Señor, pero con consecuencias que dan a entender que realmente no tienen la felicidad plena porque no han conectado su visión y su propósito con el propósito fundamental de Dios. Nosotros como humanos lo necesitamos. Somos entes espirituales. El Señor nos creó a su imagen y semejanza y como tal necesitamos una conexión con Él para lograr plenitud. De manera que tenemos que tener todos estos puntos en consideración. Ahora, cuando nosotros venimos a un nuevo año a tratar de planificar y a tratar de decir, bueno, ¿qué va a ser de mí? O sea, ¿qué vamos a nosotros a plantearnos en esta nueva temporada? Es importante que consideremos algunos aspectos que como personas, que como humanos que somos, pueden afectar la manera como nosotros nos acercamos o nos aproximamos a un proceso de planificación. Y el primero de estos aspectos que quiero compartir con ustedes dice así, o sea,
en contadas oportunidades, o sea, o en muchas oportunidades hay personas que se quedan atrapadas, lo que yo llamo atrapadas en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Atrapadas en el pasado. Hay personas que tienen grandes logros, grandes éxitos, añoran el ayer porque pues fue mejor, pero no logran avanzar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros pues continuamos siempre dándonos palmadas en la espalda, diciendo, oye, qué bueno lo que logré, qué bueno lo que hice, cuando yo hacía esto, cuando yo era esto, cuando yo estaba en mi país, cuando yo tenía tal trabajo, cuando yo tenía tal posición, qué bueno era esto. Y si nuestra realidad cambia y nos quedamos atrapados en esto, pues no vamos a lograr avanzar. Muchos vivimos añorando los buenos tiempos. Nosotros como inmigrantes, ¿cuántos de los que están aquí quizás llegaron añorando lo que dejamos atrás? ¿Cuántos llegamos tratando de decir, bueno, ¿cuándo será que podremos volver? ¿Será que algún día voy a tener lo que antes tuve? Y si el Señor nos trajo hacia una nueva temporada, hacia un nuevo inicio, es importante que nosotros aprendamos a dejar las cosas que pasaron en el pasado. Nos debe servir sí como experiencia, como aprendizaje, como crecimiento, pero no limitarnos en nuestro avance y nuestro crecimiento hacia un propósito que el Señor pueda tener para nosotros. El pueblo de Israel fue un buen ejemplo de esto. Si buscamos en Éxodo 16:3, vamos a ver cómo el pueblo de Israel se quedó añorando las cosas buenas que ellos creían que tenían. Porque miren, el Señor cuando los sacó de Egipto, cuando los liberó de una manera milagrosa. Realmente ellos salieron de ahí pues en medio de milagros, señales, prodigios que hizo el Señor en medio de ellos, y Él les demostró que estaba con ellos. Sin embargo, cuando pasan el Mar Rojo y van al desierto, en los primeros días se encuentran que no tenían provisiones, no encontraban comida, no encontraban agua, y lo primero que hicieron fue quejarse. Ellos se acercaron a sus líderes, a Moisés, a Aarón, y fueron a quejarse. Miren lo que dice Éxodo 16:3. Se acercaron a ellos y les reclamaron: mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado de este desierto para matarnos de hambre, a todos nosotros. Este tipo de actitud también se llama zona de confort. Es decir, donde nos sentíamos confortables, donde nos sentíamos seguros, lo estamos añorando, a pesar de que ellos estaban esclavizados. Imagínense ustedes, ellos habían sido liberados y estaban añorando esos tiempos en los cuales, bueno, tenían cierta seguridad, estaban confortables de alguna manera, pero estaban esclavizados, estaban siendo explotados, estaban siendo humillados por el pueblo de Egipto, pero aún así añoraban eso que ellos llamaban buenos tiempos. Estaban de alguna manera todavía atrapados en el pasado. Pero atrapados en el pasado no solamente está referido a las cosas buenas que nos sucedieron, a los logros que tuvimos, a los éxitos. Atrapados en el pasado también puede ser por malas experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuántas personas no han sufrido quizás de una infancia problemática, han tenido errores, equivocaciones, traspiés en el pasado y nos quedamos pensados, nos quedamos sumidos en el arrepentimiento, en aquellas cosas que pudimos hacer y no hicimos, en lo que pudo ser y no fue, en el remordimiento? Y esto puede atraparnos, puede extender tentáculos sobre nosotros y atrapar y limitar nuestro crecimiento. También las cosas malas del pasado debemos soltarlas. Y yo les tengo un ejemplo. El apóstol Pedro, miren, el apóstol Pedro fue un líder fundamental de lo que fue la iglesia primitiva. Él fue un pilar que el Señor Jesús utilizó para establecer la iglesia y para esparcir el evangelio a las naciones. Sin embargo, el apóstol Pedro era una persona, no la llamemos problemática, pero era una persona, tenía una personalidad particular. Él era intenso, él era muy explosivo, era una persona pues apasionada, me lo imagino yo, así como la podemos ver la descripción en la palabra. Y recuerden que cuando se acercaba el tiempo en el que Jesús iba a cumplir pues con su propósito, él estaba preparando a sus apóstoles para lo que habría de venir. Y él les decía, bueno, miren, yo debo pasar por tal y tal cosa, yo debo ser capturado o morir, y debo pasar por todo este proceso. Y uno de los primeros que levanta la mano es Pedro. Y le dice, Señor, que nada de esto te acontezca. Y dice la palabra, uno dice que Pedro se ganó el regaño más grande de la historia. Cuando el Señor Jesús le dice, para fuera de mí, Satanás, que no estás viendo, me estás distrayendo, no estás viendo el propósito completo, no estás viendo el plan final. Luego,
Cuando el Señor Jesús le decía a Pedro, continuaba pues preparándolo para lo que venía, Pedro le dijo algo como esto, le dijo: Señor, yo voy a estar siempre contigo. Y el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní le decía: Pedro, tú me vas a negar. Él se lo predijo, él estableció: tú has de negarme. Y Pedro le dijo: así yo vaya a la cárcel o así yo muera, yo nunca te voy a traicionar y nunca te voy a negar. Pero miren lo que pasó. Los invito a buscar en Lucas 22, 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. Luego que el mismo Jesús le había advertido a Pedro lo que había de venir, miren lo que pasó. Aquellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Estaba atento, pendiente Pedro a lo que estaba sucediendo. Y en medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. Y también Pedro se sentó entre los que estaban alrededor en el sitio. Pero una criada que lo vio sentado frente al fuego se fijó en él y dijo: este también estaba con él. Pero Pedro lo negó y dijo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después otro lo vio y le dijo: tú también eres de ellos. Pero Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después otro afirmó: no hay duda, este también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro le dijo por tercera vez: hombre, no sé de qué hablas. Y en ese momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. Y en ese mismo instante el Señor se volvió a ver a Pedro, y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Enseguida Pedro salió de allí y lloró amargamente. Yo quiero que ustedes se imaginen un poquito lo que pudo haber pasado por la mente de Pedro cuando él vio al Señor Jesús voltearse después de la tercera negación y cuando el gallo cantó, y fijar su mirada en él. La reacción de él fue salir corriendo de ahí y llorar amargamente. Pedro pudo haberse quedado sumido en la depresión. Había traicionado a aquel a quien él más amaba. Había traicionado a aquel porque le había dado todo, que lo había rescatado de lo que él era, de lo que lo había preparado para un futuro extraordinario, y lo había traicionado, a pesar de que se lo habían advertido y le había dicho que no lo iba a hacer. Y él pudo haberse quedado atrapado en eso. Pero Pedro consiguió dejar atrás esos errores del pasado, esas equivocaciones y esas situaciones que lo llevaron a traicionar al Señor Jesús, y dar un paso al frente y continuar con el llamado que el Señor le había hecho. Ahora, estamos hablando de cosas que pasaron, pero también hay aspectos que nos atrapan y que nos impiden que no están en el pasado, sino que están en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Estamos atrapados, o más bien diría yo, obsesionados con el futuro. Y esto quiere decir que hay momentos en los que nosotros estamos impedidos o paralizados de actuar porque estamos esperando un momento ideal que probablemente nunca llega. ¿Cuántos de ustedes han dicho: bueno, yo voy a hacer tal cosa cuando se cumplan tales condiciones? Estas condiciones perfectas o ideales nunca llegan. Muchas veces tenemos que tomar acción y hacer que las cosas pasen, hacer que esas condiciones se presenten. ¿Cuántos estamos esperando por tiempos mejores, por un mejor trabajo? Quizá, bueno, cuando tenga más estabilidad financiera voy a poder ir a perseguir mi sueño o ir a cumplir el propósito que el Señor tiene para mí. Cuando tenga una familia establecida, cuando me lleguen los papeles de inmigración, cuando tenga estabilidad financiera, estabilidad emocional, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en una posición como esa? No podemos impedir que esas cosas que nosotros esperamos del futuro paralicen nuestra acción del presente, porque no vamos a avanzar. Y probablemente, como yo decía, las condiciones ideales por lo general no llegan. De igual manera, la indecisión o el miedo del futuro puede paralizar. ¿Miedo a qué? A la incertidumbre, a lo desconocido. Lo decía anteriormente, a salir de la zona de confort. Un buen ejemplo para nosotros, insisto, como inmigrantes, es, bueno, venimos para acá y yo diría que la gran mayoría de todos nosotros venimos con incertidumbre, el no saber qué nos espera, el encontrarnos ante situaciones y condiciones a las cuales no estamos acostumbrados, desde el idioma hasta el clima, hasta las costumbres, la sociedad, la cultura, etc. Hay muchas cosas del paso que hemos dado nosotros como inmigrantes que generan incertidumbre, y si no hubiéramos dado ese paso, pues probablemente estaríamos todavía atrapados en situaciones que probablemente o seguramente no nos convenían. Y miren este ejemplo que el Señor Jesús le daba a sus discípulos en una de sus parábolas. La encontramos en Mateo
25, 24 al 25. Esta es la parábola de los talentos. Miren, dice el versículo 24: aquel que había recibido 1000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes el tuyo. El contexto de esta parábola nos presentaba a 3 hombres. A los 2 primeros que presentaba Jesús en esta historia habían tomado el dinero, los talentos, los recursos que le había dado el Señor y habían ido a multiplicarlos, habían corrido un riesgo, porque así como ganaron pudieron haber perdido. Corrieron el riesgo y fueron y lo multiplicaron. Pero el último, el que está refiriendo el versículo 24, fue aquel que tuvo temor, que tuvo miedo del futuro, que dice: Señor, bueno, mira, yo sé que tú eres ¿cómo se llama? Tú eres un hombre duro, tú eres un hombre estricto, un hombre que viene a reclamar lo que es tuyo. Y tuve miedo y mejor escondí lo que me diste para devolvértelo como me lo diste. ¿Cuántos de nosotros estamos escondiendo nuestros talentos? Los estamos enterrando, nuestros recursos, nuestro llamado, aquello que el Señor nos está llamando a hacer. ¿Cuánto lo tenemos escondido porque nos da miedo el fracaso, nos da miedo las cosas que pueden salir mal? Esto es una forma de estar atrapados en el futuro. Entonces, miren, como les decía anteriormente, el futuro nos puede traer cosas, tanto nos puede traer, sí, nos trae riesgos, nos puede traer cosas que no salgan como las estamos proyectando, planificando, o como las quisiéramos tener, pero no podemos esperar a que las condiciones estén dadas perfectamente, porque generalmente esto no se da así, pero tampoco podemos estar paralizados ante el miedo y el temor de las cosas que pudieran salir mal. Y nosotros no podemos dar inicio a un año nuevo estando atrapados o abrazados ni por el pasado ni por el futuro. Como les decía anteriormente, tenemos que aprender de las experiencias anteriores para vivir un presente con propósito y construir un futuro que esté alineado con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Repito, vivir en un presente con propósito, aprendiendo de lo pasado, creciendo y moviéndonos hacia un futuro que esté alineado con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, miren, lo primero que tenemos que conocer o entender es cuál es la naturaleza de nuestros planes. La naturaleza de nuestros planes. Miren, cada vez que nosotros planificamos cosas, a pesar de que estamos llenos generalmente de buenas intenciones, tenemos buenas ideas, tenemos buenos proyectos. El problema, como yo les mencionaba al principio, es que como las emociones juegan un papel fundamental, por lo general, nos distraen. Y estamos muy acostumbrados a dejarnos llevar, a dejarnos moldear sobre lo que la sociedad espera de nosotros, sobre lo que la familia espera de nosotros, sobre la sociedad en la que vivimos, los amigos o los allegados, etc. Entonces se nos han impuesto ciertos modelos que debemos cumplir, ciertos modelos de cosas que nosotros debemos ser y lograr, que generalmente pues nos distraen y no nos permiten hacer planes que estén alineados con lo que el Señor tiene para nosotros. Por lo general terminamos siendo o emocionales, insensatos, egoístas, damos prioridad a nuestros propios intereses personales, carnales, y como yo les decía anteriormente, somos seres humanos, de manera que esto es realmente normal, pero nosotros, como hijos de Dios, como personas que conocemos, que tenemos un propósito superior, tenemos que dar pasos para entender cómo podemos salir de esto que se nos impone o bien nuestra forma de pensar, nuestras emociones o la sociedad, y lograr ir hacia aquello que el Señor tiene para nosotros. En Lucas 12 se nos muestra la parábola del rico insensato. Y miren lo que pasó con este hombre, porque me llamó la atención. Dice Lucas 12, 16, donde Jesús estaba enseñando y dice: además les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo: ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo: ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora puedes a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios.
Miren esto, estamos hablando de un hombre que era planificado, que fue exitoso, se ve que tenía un terreno que le produjo buena cosecha, había sido exitoso, y no solo fue exitoso, sino que además planificó en futuro. Dijo, ¿sabes qué? He tenido tantas ganancias que voy a expandirme de manera de tener un futuro garantizado. Pero se le olvidó un pequeño detalle, que no contó con lo que el Señor tenía para él. Y resulta que el plan de Dios para él era que su vida iba a ser recortada. De manera que trabajó en vano, porque estaba distanciado de lo que el Señor tenía para él. De esta misma manera, nosotros, puede ser que nuestra vida no sea cortada, pero si nosotros planificamos y proyectamos una vida distanciada a lo que el Señor tiene para nosotros, generalmente el Señor nos va a llamar como llamó a este hombre, necio. Estás planificando en vano porque no estás teniendo en cuenta al Señor tu Dios. De manera que esta es una de las cosas primordiales que nosotros tenemos que entender. Cada vez que nosotros planificamos, cada vez que nosotros visualizamos lo que queremos lograr en una temporada como esta, para el año siguiente, pero para nuestra vida en general, tenemos que tener en cuenta lo que el Señor tiene para nosotros, porque eso es superior y eso va a pasar sí o sí. De manera que en vano nosotros hacemos planes y establecemos estrategias si no estamos alineados al propósito de Dios. Pero también tenemos que entender la naturaleza de los planes de Dios. Porque ya decíamos, la naturaleza de nuestros planes puede llevarnos al egoísmo, es de visión limitada, es finita. Sin embargo, los planes de Dios, lo veíamos al principio en Isaías 55, que son mejores que los nuestros. Porque son fieles, son firmes, son eternos. Ya lo decía al principio. Fueron establecidos desde el principio de los tiempos. El Señor ya conoce nuestro pasado, pero también conoce nuestro futuro y conoce nuestro presente. Él sabe lo que más nos conviene a nosotros en cada una de las épocas y etapas de nuestras vidas. Por eso sus planes son mejores que los nuestros. Y realmente puede pasar que nosotros no entendamos, porque muchas veces cuando el Señor nos va llevando hacia donde Él nos quiere llevar, pues a veces pasan cosas que a nosotros humanamente nos parecen incomprensibles o que pensaríamos que no tienen sentido. Sin embargo, tenemos que aprender que los planes de Él son superiores. ¿Por qué? Porque lo dice así, Isaías 55, 6 al 9. Les pido que regresen ahí. Como leíamos al principio, Isaías 55, 6, 9. Miren, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos. Pues Él sabe perdonar con generosidad. Y nuevamente el 8. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos, mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. El Señor está estableciendo, en primer lugar, que Él está disponible. A pesar de que pudiésemos nosotros verlo como un Dios lejano, como un Dios que no está disponible para nosotros. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son superiores, porque sus planes son mayores a los nuestros. Sin embargo, miren cómo empieza él diciendo, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Y vivimos en un tiempo en el que el Señor está cerca, está esperando ser llamado por nosotros. ¿De qué manera nos vamos nosotros a aproximar a esa disposición que tiene el Señor? En esto está la clave de conocer los planes del Señor, la naturaleza de sus planes. Pero también es importante saber que Dios conoce realmente nuestras necesidades. Dice la palabra en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que los aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Así que si usted ama al Señor, si usted guarda su palabra, si usted guarda su voluntad, si usted realmente vive una vida alineada al propósito del Señor, Él conoce las cosas que le convienen y todas las cosas que pasen le van a ayudar para bien. A pesar de que no la entendamos, a pesar de que parezca quizás en algún momento un retroceso desde el punto de vista humano. Sin embargo, todas las cosas para los que le aman verdaderamente ayudan a bien. Ahora, cabría preguntarse, pues ya que hemos visto o que conocemos cuál es la naturaleza de nuestros planes limitados, cuál es la naturaleza de los planes de Dios para nuestras vidas, que son eternos, que son buenos para nosotros.
¿cómo podemos nosotros alinearnos a este plan? Porque realmente pudiera decirse fácil, pudiera decir, bueno, ahí está la solución, tenemos que alinear nuestros planes a los planes de Dios, pero ¿cómo logramos eso de una manera práctica? En primer lugar, buscando primeramente el reino de Dios. Lo decía el mismo Señor Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué pasará? Todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas vendrán como resultado de eso. No tenemos nosotros que perseguir primero nuestra planificación, lograr, como yo decía, lograr las condiciones ideales, lograr tener nuestra estabilidad financiera, lograr tener nuestra estabilidad personal, emocional, nuestra familia, etcétera, para buscar el reino de Dios. Al contrario, busquemos primeramente el reino de Dios y todas esas cosas van a venir como consecuencia. De manera que alinear nuestros planes o nuestros propósitos al plan de Dios tiene que ver con buscar primeramente su reino. Y debemos planificar con algo que se llama sabiduría. Y mire, la sabiduría, a diferencia de la inteligencia o de la capacitación, porque yo soy un entusiasta y un creyente de que tenemos que capacitarnos y tenemos que aprender. Nosotros para crecer y evolucionar en cualquier campo que nos desenvolvamos, como profesionales, como en nuestra familia, donde quiera que nosotros estemos, necesitamos estar en un aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque este es un mundo competitivo y las personas que se quedan estancadas van retrocediendo porque los demás avanzan. Entonces, nosotros tenemos que, sí, capacitarnos, tenemos que darnos la oportunidad de tener herramientas para poder nosotros, pues, enfrentar los retos que se nos presenten. Y esto tiene que ver, pues, con nuestra, digamos, capacidad, quizás con nuestra inteligencia. Pero a diferencia de la inteligencia, que puede ser cultivada con práctica, con estudio, etc., la sabiduría viene de Dios. La sabiduría nosotros no podemos lograrla bajo con nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias capacidades. La sabiduría viene de Dios. Yo quisiera saber si alguien recuerda cuál es este versículo que habla sobre la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Proverbios habla sobre la sabiduría extensamente, pero hay un versículo en particular que es Santiago 1.5. Santiago 1.5, mire lo que dice. Dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Eso es muy fácil, pídasela a Dios. Si usted quiere sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios. Pero el problema es que por lo general nosotros nos quedamos en el 5 y no seguimos al 6. Y mire lo que dice el versículo 6. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lo lleva de un lado a otro. Tiene que pedir ¿con qué? Con fe. De manera que si usted se sienta rápidamente a hacer una oración que es como un amuleto, a decir, Señor, dame sabiduría, ¿no? Puede ser que no llegue. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si la palabra dice que debo pedirla y Él me la da y me la dará en abundancia, ¿por qué no me llega? Bueno, porque tiene que pedirla con fe. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene del oír y de la palabra de Dios, eso que está en Romanos 10:17. Entonces tenemos que ir a la palabra, cumplir a la palabra y pedirle al Señor la sabiduría que Él nos la dará y nos la dará en abundancia. Miren, a mí me gusta dar mucho este ejemplo porque es muy parecido a esto. Muchas veces nos quedamos nada más en la parte que suena bonita y no vamos a las condiciones. Muchas veces esto nos pasa también con las promesas de Dios. ¿A cuánto no les gusta escuchar las promesas del Señor? Te pondré como cabeza y no por cola. Yo sé los planes que tengo para ti, para darte un futuro, una esperanza y cantidad de promesas. La palabra está llena de promesas. Pero por lo general, lo que hacemos es que abrimos la Biblia y la tenemos como un amuleto, ponemos la Biblia abierta en determinada promesa o tenemos un papelito que lo pegamos en nuestros espejos, en nuestras neveras. La promesa, esta es la promesa que el Señor tiene para mí. Pero se nos olvida leer el contexto completo de las promesas. Y todas estas promesas generalmente vienen con implicaciones o condiciones. Y el Señor dice, si ustedes me buscan de corazón tal, entonces yo, la promesa. Si ustedes guardan mi palabra, entonces yo, la promesa. Y esto es un aspecto muy importante que yo quisiera dejarles el día de hoy, porque el Señor tiene grandes cosas y grandes promesas para nosotros, pero Él pide algo a cambio. ¿Y qué pide a cambio? Bueno, que tengamos fe,
que busquemos primeramente su reino, que guardemos sus palabras, que guardemos sus mandamientos, y ahí Él nos bendecirá. De manera que cuando nosotros estamos aproximándonos a un nuevo año con grandes expectativas, con grandes, con emoción por lo que hay por venir, tenemos que considerar esto, que tenemos que estar dispuestos a rendir nuestros propios planes y deseos humanos en obediencia ante el Señor. Fíjense que el mismo Jesús, cuando enfrentaba su muerte de cruz, recordarán ustedes que en su humanidad incluso Él trató y dijo, bueno, Señor, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo. Pero después, ¿qué dijo? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de que humanamente, pues esa era una experiencia que probablemente realmente no quería pasar. Pero aún así, Él fue obediente. Y esto nos enseña que tenemos que rendir nuestros propios deseos y nuestros propios temores, nuestras propias angustias a Dios. Inclusive cuando la situación sea complicada o difícil. Debemos alinear nuestros planes a Dios. Miren, yo quisiera, para ir finalizando, plantearles que en un tiempo como hoy, a la luz de lo que hemos estado nosotros hablando, es importante que este tipo de palabras que nosotros recibimos del Señor venga acompañada con una acción. Generalmente muchos de nosotros somos buenos escuchando, somos buenos luego proyectando y quizás soñando en las cosas que pudiésemos nosotros lograr. A mí muchas veces me ha pasado que el Señor viene, el Señor habla, el Señor establece planes y muchas veces nos quedamos en lo que llaman los ingleses el análisis parálisis. No sé si tendrá algún equivalente en español. Nos quedamos paralizados en el análisis, en pensar, en establecer, en crear estrategias, planes y no tomamos la acción. A veces nos limitamos de crecimiento, nos limitamos de evolución porque no tomamos acciones con las cosas que el Señor nos habla. El Señor está hablando permanentemente. El Señor trae palabra permanentemente a nuestros corazones. Yo lo decía anteriormente, Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro y tiene un propósito diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos creó con un propósito en mente. Y es nuestra responsabilidad y debe ser también nuestro placer y nuestro gusto buscar ese propósito y tomar acción. Sin importar lo que digan las predicciones, sin importar lo que diga la sociedad, sin importar lo que nos diga nuestra propia mente, nuestro propio corazón, que a veces nos juega malas pasadas, sin importar que tengamos un enemigo que siempre está pues tratando de distraernos del llamado y el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Miren, a veces los planes de Dios para nuestras vidas parecen que pueden interrumpir o incluso frustrar nuestros propios planes. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha experimentado algo así. Yo sí. Tenemos cosas, proyectos establecidos que pareciera que están bien fundamentados, pareciera que tienen todo para tener éxito y de repente viene el Señor y te desvía, te manda hacia otro lado y pareciera que viene a interrumpir lo que ya tú tenías, lo que ya tú habías logrado, y eso es frustrante. Es frustrante porque uno puede llegar a pensar así, bueno, pero ¿qué quiere el Señor conmigo si me está desbaratando todo lo que yo tenía ya planificado? Pero cuando nosotros, por lo general, miramos luego atrás, entendemos que lo que en algún momento parecía un obstáculo se convirtió en una bendición quizás disfrazada de manera de redirigirnos hacia algo que generalmente es mejor. ¿Por qué? Porque viene de los planes de Dios. De manera que es importante que nosotros pidamos esa sabiduría del Señor para entender. Si usted, por ejemplo, el día de hoy no ha iniciado a hacer su planificación o su propósito de año nuevo, es un buen momento, no para que los empiece a hacer, sino para que usted vaya al Señor y le diga: Señor, ¿qué tienes tú para mí? Háblame, dame sabiduría. Quiero entender. Y si alguno de los que está aquí no ha logrado entender cuál es el propósito que el Señor ha puesto en sus corazones, es momento para pedírselo. Si nosotros no sabemos hacia dónde vamos, nunca vamos a poder tomar las decisiones correctas que nos van a llevar hacia ese fin, porque no sabemos a dónde vamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí salen de sus casas sin saber a dónde van? Si no
saben a dónde van, cómo van a ir, no saben si necesitan agarrar un autobús u otro, no saben si necesitan montarse en un carro, no saben cómo necesitan vestirse, si va a ser frío o calor. Necesitamos saber hacia dónde vamos, así como necesitamos saber nuestro destino cuando salimos de nuestras casas, necesitamos saber nuestro destino, nuestra visión, como personas, como familias, como iglesia, pero todo empieza como personas, todo empieza en el yo. Tenemos que entender ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque de esa manera, cuando lo entendamos, nuestros planes y nuestros proyectos van a estar alineados hacia eso. Y si usted se encuentra ante un plan, por muy bonito que suene, que lo está alejando de esa visión que el Señor tiene para usted, no vale la pena, por muy llamativo, por muy tentador que sea. Y quisiera compartirles en este aspecto un testimonio personal de algo que nosotros vimos como familia, quizá un poquito antes de la pandemia. Yo estaba trabajando en una empresa y me dieron la oportunidad de ir a un puesto mucho mejor, con una mejor remuneración. Y esto implicaba ir a los Estados Unidos. Nosotros realmente tuvimos tiempo para conversarlo, para analizarlo como familia, y al final tomamos la determinación de que sí. De hecho, yo lo acepté. Recuerdo que lo acepté un viernes. Entonces, cuando lo acepté de manera verbal, me mandaron la oferta, y durante el fin de semana, no sé, pasaron cosas que estoy seguro que era el Señor tocando e impactando nuestro corazón como familia. Con mucha pena, la semana siguiente, el lunes, pues tuve que declinar, decir, no, mira, definitivamente no puedo aceptar la oferta porque hay ciertas cosas a nivel personal que no me permiten hacerlo. Y la verdad, yo pasé después, en ese tiempo, yo pasé algún tiempo arrepentido realmente, diciendo que será lo correcto, pero algo dentro de mí no me dejó hacerlo. Hoy por hoy, después de quizás unos 3-4 años, yo entiendo perfectamente por qué el Señor no permitió que las cosas pasaran así. Evidentemente, desde el punto de vista humano estaríamos mucho mejor en este momento, realmente mucho mejor. Pero aún así, el Señor en este tiempo que ha pasado desde que tuve esa oportunidad hasta ahorita, el Señor nos ha dado propósito. Me ha dado propósito a mí como persona, ha dado propósito a mí como familia, a mi esposa, a mis hijos, y nos está usando de una manera que, bueno, yo jamás imaginé que me pudiera haber usado. Y realmente, cuando usted está viviendo su vida alineado al propósito del Señor, todo lo demás pasa a un segundo plano, todo lo demás pasa a ser secundario. Las cosas que al principio nos llamaban la atención, nos atraían, usted las ve ahora y dice, sí, está bien, probablemente sí, todavía no es que no me gustaría, no es que ahorita yo diría, no me gustaría tener un mejor trabajo, una oportunidad como la que se me presentó, la verdad que sí, pero prefiero más aún lo que el Señor ha hecho en nuestra vida como familia, porque miren lo que puede pasar. Lo que puede pasar es que cuando nosotros caminamos en direcciones opuestas a lo que tiene el Señor para nosotros, el Señor puede llamar nuestra atención. Y ahí es donde las familias se distancian, puede venir pues las pruebas, cosas. Yo no sé qué hubiese podido pasar si nosotros no hubiésemos sido obedientes. Pero prefiero vivir así, prefiero vivir con la convicción de que nosotros, independientemente de las cosas con las que el mundo nos tienta y nos atrae, decidimos seguir el camino del Señor. ¿Ha sido difícil? Sí. ¿Hemos pasado más trabajo del que hubiéramos pasado? Sí, mucho más. Pero nada se compara con seguir el llamamiento que el Señor tiene para nosotros, porque ahí es donde hay realmente satisfacción y donde hay plenitud. Miren, les quiero dejar este último pensamiento. Nuestra responsabilidad no es entender. Nosotros no debemos entender todo lo que el Señor tiene para nosotros, porque entre otras cosas nuestra mente es limitada. Muchas veces no lo vamos a entender. Nuestra responsabilidad es confiar en Él. La clave está en rendir nuestros sueños, expectativas y planes al Señor, creyendo que Él sabe
mejor para nosotros. Incluso cuando el camino parezca incierto, cuando pareciera que estamos tomando la decisión incorrecta, cuando pareciera que estamos dejando pasar grandes oportunidades, cuando todo el mundo nos dirá, bueno, pero tú estás loco, ¿qué? En ese momento es que debemos confiar de manera ciega. Eso sí, confiar en el Señor no nos exime de nuestra responsabilidad de planificar. Es importante que nosotros tomemos un tiempo, tomemos una pausa para alinearnos con Él. No podemos dejarlo todo a Él. No podemos decir, bueno, Señor, yo confío en ti y me siento a esperar. No, debemos ir a Él a entender, a comprender lo que Él tiene para nosotros y confiar. Confiar que lo que Él tiene para nosotros va a ser mejor que lo que nosotros mismos podemos pensar que tenemos para nosotros. Miren lo que dice Proverbios 3, 5 al 6, donde se resume esta verdad de manera perfecta. Dice así: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confiar es la clave para caminar en sus planes. Yo le invito a que podamos ponernos de pie, cerrar nuestros ojos y tomar un tiempo para presentarnos delante del Señor. Tomar este tiempo para que esta palabra que ha sido presentada, como lo decíamos al principio, pueda caer en terreno fértil. Preséntese delante del Señor a pedir su dirección. Preséntese delante del Señor a pedir sabiduría. Que Él aumente nuestra fe. Aquel que sienta que no tiene fe, pídele al Señor. Y aquel que no sepa cómo pedir, pídele al Señor: enséñame cómo pedirte, enséñame qué debo pedirte. Aquel que se sienta que está perdido, que no sabe hacia dónde ir, pide la dirección del Señor. No se confíe en su propia habilidad. No se confíe en el consejo de su amigo, de su familiar, a pesar de que sean buenas las intenciones. Tómelo, pero preséntelo delante del Señor. Confía en el Señor. Aunque no entiendas, confía en el Señor. Aunque no veas, confía en el Señor. Señor, qué privilegio es poder escuchar tu palabra, Señor. Qué privilegio es poder presentarnos delante de ti, Señor, con la convicción de que tú nos escuchas, con la convicción de que tú estás en control, Señor, con la convicción de que a pesar de que no entendamos el proceso, o a pesar de que no nos guste el proceso, muchas veces no nos gusta por donde tú nos quieres llevar. Tú no necesariamente nos vas a llevar por el camino más fácil, pero nos vas a llevar por el camino mejor, el que más nos conviene. Y yo te pido, Señor, que para cada una de las personas que estamos aquí, tú puedas traer palabras, Señor, en este inicio de año. Hoy que venimos, Señor, en este primer servicio de 2025, que sea un tiempo propicio para tomar una pausa, Señor. Que sea un tiempo propicio para que tú puedas hablar y ministrar nuestros corazones, Señor, pero que puedas traer dirección, que puedas traer visión, que puedas traer claridad, Señor, en nuestros corazones. Puedas mostrarnos hacia dónde nos quieres llevar, Señor, que podamos ver más allá del futuro inmediato que nosotros podemos ver, que podamos ver lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ya tú lo viste. Muéstranos, Señor, revélanos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Si alguno de los que está aquí no ha tenido la oportunidad, Señor, de entender su visión, su llamado, Señor, habla sus corazones. Si alguno de los que está aquí, Señor, no ha tenido la oportunidad de conocerte, de rendir su corazón a ti, Señor, toca sus corazones, Señor. Y permite que no salgamos como vinimos, Señor. Que este pueda ser el inicio de una nueva temporada en nuestra vida, Señor. Que no va a ser necesariamente fácil, pero que va a ser lo que más nos conviene. Yo quisiera, Señor, que tú pudieses derramar de tu gracia y tu favor sobre cada una de las personas que están aquí, Señor, para que tu sabiduría venga sobre ellos y ellos puedan comprender, Señor, y alinear sus planes, sus sueños, Señor, sus anhelos a los planes que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Tomamos la oportunidad también para bendecir esta iglesia, Señor. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar, Señor, porque sabemos que tu presencia y tu respaldo está en este lugar
Y te pedimos que tú continúes, Señor, llevando a cada una de las familias, Señor, a cada una de las personas que forman parte de este cuerpo, Señor, hacia donde tú les quieres llevar, hacia ese propósito que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, para este año, de crecer, de multiplicarnos, de discipular, de enseñar a otros, Señor. Que esto pueda ser una realidad dirigida por ti, Señor. Una vez más, quedamos bajo tu bendición y bajo tu cobertura en Cristo Jesús. Amén y amén.